Bien, buenos días a todos los que están conectados. Vamos a comenzar la clase de hoy día, que es una inducción a la práctica número 4 del laboratorio que tienen en sus guías también y se denomina frotis bacteriana. ¿Sí? Bien. ¿En qué consiste la práctica de hoy día? Esta práctica tiene que ver mucho con la identificación de diferentes tipos de microorganismos, específicamente los microorganismos, como es el caso de las bacterias, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser un frotis bacteriano? Un frotis bacteriano viene a ser una técnica para la identificación y la tinción de bacterias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo o para qué se necesita identificar una bacteria de un determinado producto, puede ser, o de alguna muestra que queramos identificar? Nos sirve para ver la morfología que presenta, la forma, ¿no? Y a través de la morfología ver qué especie es la que se encuentra ya sea en un producto o en un medio que querramos identificar un tipo de bacteria. Bien, entonces les voy a explicar sobre el procedimiento, en qué consiste esta técnica y cuál es la finalidad y qué ustedes van a observar una vez estemos en los laboratorios de la universidad y puedan identificar a través de la muestra eh, las formas que presentan las bacterias. ¿Sí? Bien, entonces, como introducción tenemos de esta práctica, vamos a identificar muestras, la muestra en yogur para saber qué tipo de bacterias se encuentran en este producto lácteo, ¿sí? Entonces, el yogur sabemos que es un derivado de la leche, ¿verdad? Y que se produce a través de la fermentación de dos tipos de bacterias, ¿no? Que son los que llegan a fermentar la leche y por lo tanto como resultado se obtiene el producto que viene a ser el yogur, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingerimos yogur o bebemos yogur, nos estamos introduciendo prácticamente a nuestros organismos estos tipos de bacterias que son encargados de la fermentación de la lactosa, ¿sí? Específicamente vienen a ser dos tipos de bacterias, que sus nombres científicos vienen a ser el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus vulgaris, que son los fermentadores para producir o para obtener este producto, ¿sí? Entonces, estos dos tipos de bacterias no son bacterias patógenas o que nos van a causar algún tipo de daño en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ellas solamente sintetizan o se alimentan de lo que es la lactosa en la leche, ¿no? Entonces, como nosotros no tenemos lactosa en nuestro organismo, entonces no nos van a producir algún tipo de daño, ¿no? Entonces, por eso se utiliza este tipo de bacteria para la producción de lo que es el yogur, ¿sí? En el caso del laboratorio, vamos a utilizar este producto para identificación de bacterias porque es un producto fácil de obtener, ¿no? Pero no quiere decir que solamente de algún producto ya elaborado se puede identificar bacterias. También podemos identificar si ustedes tienen algún o quieren saber qué tipo de bacterias se encuentran en el suelo, por ejemplo. También se puede hacer la identificación de bacterias del suelo o de una muestra de orina o de una muestra de heces fecales o de una muestra de algún otro producto alimenticio. Que tengamos alguna duda o alguna curiosidad para identificar el tipo de bacteria, también se lo puede hacer de cualquier tipo de producto, ¿no? Bien. El objetivo de la práctica de hoy día es la observación de células procariotas. Las células procariotas, recordemos cuando avanzamos el tema teórico de lo que es células, ¿no? Vimos que hay
las células procariotas y las células eucariotas, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre estos dos grupos de células? Que las células procariotas las presentaban las bacterias y eran células que no presentan un núcleo para almacenar el material genético, ¿no? Entonces el material genético prácticamente está disperso en todo el cuerpo de la bacteria o de la célula procariota, que son las que presentan las bacterias, ¿verdad? Entonces, por eso dice que vamos a observar células procariotas que son las que presentan las bacterias, ¿no? Vamos a realizar una tinción simple de bacterias procedentes de una muestra de yogur en este caso, ¿no? ¿Por qué dice una tinción simple? Porque a medida que ustedes vayan avanzando y vayan aprendiendo técnicas para la tinción de microorganismos, van a ver que hay un sinfín de técnicas para la identificación de microorganismos, ya sea de bacterias o de hongos, ¿no? Entonces, la tinción simple consiste o es cuando en mi técnica yo utilizo solamente un tipo de colorante, ¿no? O reactivo para la tinción de mi muestra, de mis bacterias en este caso, ¿no? Entonces, hay otro tipo de tinciones como son las tinciones diferenciales, por ejemplo, que es cuando ya voy a utilizar más de un reactivo o más de un colorante para teñir mi muestra, ¿sí? Esas técnicas también las vamos a aprender en los posteriores en las posteriores prácticas de laboratorio, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a realizar solamente una tinción simple. ¿Y para qué? Para la observación morfológica de bacterias y aprender a distinguir los distintos tipos o agrupaciones que existen de estos microorganismos, ¿no? Que vienen a ser las bacterias. En este caso, en el yogur, ¿sí? ¿Qué materiales son los que se utilizan para realizar esta práctica? Vamos a utilizar portaobjetos y cubreobjetos, que son las laminitas grandes y pequeñas de vidrio que utilizamos para colocar una muestra en el microscopio. Vamos a utilizar cubreobjetos, un cuentagotas o un gotero, papel filtro, frasco lavador, mechero. El mechero puede ser de alcohol o de Bunsen, cualquiera nos sirve de estos dos, ¿no? El mechero Bunsen, recuerden que es el que funciona a base de gas, ¿sí? ¿Qué otros materiales? El azul de metileno al 1%, que va a ser nuestro colorante con el que vamos a teñir nuestras muestras, nuestras bacterias. Alcohol, pinzas de madera, yogur, que es donde vamos a extraer la muestra, el microscopio, las placas Petri o las cajas Petri, y además el asa de siembra, que es para la toma de muestras, ¿sí? Entonces van a ser los materiales esenciales para la práctica que les voy a mencionar hoy día. Cuando ya realizamos esta práctica en los laboratorios de la universidad, el único material que tienen que llevar al laboratorio va a ser la muestra de yogur, ¿sí? Después lo demás nos lo brindan en el laboratorio. Bien, entonces, para que tengan una idea sobre la morfología bacteriana, la morfología viene a ser la forma que presentan las bacterias, ¿no? Entonces, las bacterias más comunes, por ejemplo, vienen a ser los cocos y los bacilos, ¿sí? Que los encontramos en diferentes tipos de muestras que cuando realicemos un análisis. Entonces, los cocos son los que tienen una forma esférica o circular, ¿no? Como es el caso del coco propiamente dicho, que cuando es una célula individual, ¿no? Pero hay otras agrupaciones de los mismos cocos y eso puede variar, entonces varía el nombre según la agrupación o la cantidad de cocos agrupados que hay, ¿sí? Entonces están los diplococos, que son dos cocos unidos, ¿no? Entonces, diplo significa dos, ¿verdad? Entonces, por eso se denominan a dos cocos unidos diplococos. Luego están los estreptococos, que son cocos que forman un conjunto, pero tienen la forma como de un collar de perlas, ¿sí? Todos unidos así, ¿sí? Como una cadena larga. Entonces, esa cadena larga se denomina estreptococo, ¿sí? Luego están las sarcinas, que son 4 cocos, en realidad son 8, 4 que van de frente y 4 en la parte posterior, ¿no? Y se denomina sarcina. Luego están las tetradas, por ejemplo, que son 4 cocos unidos que se mueven de un lugar a otro unidos, ¿sí? Y luego están los estafilococos, que son cocos que
tienen la forma o se asemejan a una penguita de uvas, ¿no? Así tienen esa forma, ¿sí? Entonces son varios cocos unidos y que tienen esa forma o que adoptan esa forma, ¿sí? En cuanto a los bacilos, también tenemos cuando tienen esta forma ovalada, fíjense, se denominan cocobacilos. ¿Por qué? Porque se dice que es una unión de un coco y un bacilo, entonces adoptan esta forma, ¿sí? Este tipo de bacterias. Luego están los bacilos propiamente dicho, que son unas bacterias de tipo alargada, ¿no? Están los bacilos en forma empalizada porque forman como unos palitos parados verticalmente, fíjense, entonces pues de eso se denominan empalizadas. Luego están los diplobacilos, que son dos bacilos unidos. Luego están los estreptobacilos, que son bacilos que forman una cadena de puros bacilos, ¿sí? Otros más comunes vienen a ser los vibrios, que son como unos riñoncitos o como unas habas, más o menos tienen esa formita, ¿no? Y los como vibrios que se asemejan bastante a una coma ortográfica, ¿no? Y los espirilos o las espiroquetas que se denominan, que son bacterias en forma de espiral, ¿sí? Entonces, esos son las bacterias más comunes que podemos encontrar en diferentes tipos de muestras que lleguemos a analizar. Bien, entonces, les voy a mostrar un video para que vean el procedimiento de la práctica que se realiza al momento de realizar o de analizar la muestra del yogur en este caso. Bien. ¿Pueden ver la imagen de fondo? ¿Sí? Sí, Lisa. Sí. ¿Ya? Bien. Entonces, el procedimiento consiste en que una vez tengamos todos los materiales listos, ¿no? Procedemos a realizar el frotis bacteriano simple, ¿sí? Para eso necesitamos indispensablemente un microscopio y los demás materiales que les mencioné, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos los reactivos, como es el caso del azul de metileno, por ejemplo, el alcohol, el yogur indispensablemente, que es donde vamos a tomar la muestra, ¿sí? Entonces, cuando tengamos a mano todos los materiales, ¿no? En el mesón del laboratorio, podemos proceder a realizar la tinción. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar la esterilización del asa de siembra. Fíjense, este material de aquí se denomina asa de siembra. En este caso es punta redonda porque al final tiene una forma redonda, circular, ¿sí? Es de metal, tiene un mango que es por donde yo tomo el asa de siembra, porque si no me voy a quemar porque toda esta parte se calienta una vez que lo someto al calentamiento o a la llama del mechero. ¿Cuál es mi objetivo de realizar la esterilización de este material que se denomina asa de siembra? Yo debo esterilizar este material porque con este material voy a tomar la muestra de mi vasito de yogur, ¿sí? Si no lo esterilizo este material, pues este material, por más que me lo hayan traído estéril, por ejemplo, o haya sido sometido a una estufa, a un autoclave, ¿no? Que son los equipos donde esterilizo yo mis materiales. Una vez que lo haya traído al mesón, no sé de qué está contaminado ese mesón, ¿no? Entonces puede que se contamine ahí mi asa de siembra. Entonces para eso lo vuelvo a esterilizar, ayudándome con la llama del mechero, hasta que este asa de siembra esté al rojo vivo. Una vez que se coloree, fíjense, esté al rojo vivo completamente, voy a retirar y lo voy a hacer enfriar a un ladito del mechero, ¿sí? Entonces ya ahí tengo mi asa de siembra estéril. Lo que siguiente, voy a tomar una muestra con el goterito de agua destilada y lo voy a poner aquí sobre mi
muestra o sobre mi portaobjeto, que es esta laminita de vidrio acá que utilizamos en laboratorio. Entonces, voy a colocar una gotita de agua destilada aquí sobre mi portaobjeto y luego voy a colocar recién la muestra, ¿sí? ¿Por qué coloco una gotita de agua destilada? Porque si no coloco una gotita de agua destilada, ustedes han visto que el yogur tiene una consistencia espesa, ¿verdad? Entonces, si coloco directamente la muestra de yogur, pues mi muestra va a quedar gruesa, ¿sí? Entonces, tengo que hacer que mi muestra quede lo más delgada posible para que pueda identificar mis bacterias, ¿sí? Porque al tomar una muestra, ahí van a quedar gran cantidad de microorganismos, de bacterias, ¿sí? Entonces, si no hago un frotis y me ayudo con la gotita de agua para que mi muestra se haga más diluida, entonces lo que voy a hacer, ver es solamente una masa de muestra cuando tiñe. Entonces, para eso tengo que colocar primero una gotita de agua destilada, ¿sí? Entonces, una vez coloque la gotita de agua destilada ayudándome con el goterito, ¿no? Voy a proceder a tomar la muestra del yogur, ¿sí? Entonces, abro el yogur y voy a tomar con mi asa de siembra la muestra, ¿no? Para fijar o para colocar sobre el portaobjeto, ¿sí? Una muestra chiquitita de yogur es suficiente y lo que hago es realizar un frotis o un estriado lo más que pueda sobre mi portaobjeto, ¿sí? Expandirlo lo más que pueda en una forma circular, fíjense, ¿sí? Entonces, una vez realicé mi frotis, ¿no? Lo expandí lo más que pueda mi muestra, lo voy a pasar por la llama del mechero, fíjense, ayudándome con una espátula, perdón, con una pinza de madera para no quemarme. Entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar este paso, de pasarlo por la llama del mechero? El objetivo es que mi muestra o mis bacterias que ya coloqué aquí se fijen a mi portaobjeto, ¿sí? Si no paso varias veces por la llama del mechero, entonces mis muestras de bacterias, como este es un material de vidrio, ¿no? Que es suave, ¿sí? Si no paso por la llama del mechero, que este paso se llama fijación de mi muestra, si no hago la fijación de mi muestra, prácticamente cuando coloque el colorante y cuando vaya a lavar el colorante, se me va a salir toda mi muestra, ¿sí? Entonces, el objetivo de pasarlo, de realizar la fijación por la llama del mechero, es que mis bacterias se adhieran a este material de vidrio, se fijen, ¿no? Y una vez que yo haga el lavado de mi colorante, no se vayan a salir toda mi muestra de bacterias, ¿sí? Entonces, por eso lo paso varias veces por encima de la llama del mechero, ¿sí? Entonces, una vez que ya fijé mi muestra, fíjense, ya la fijé, la coloco nuevamente sobre el puente este que tengo encima del recipiente y la cubro mi muestra completamente con el azul de metileno. Este es el colorante, ¿sí? He hecho bastante azul de metileno cubriendo donde coloqué mi muestra, ¿no? Y ahí ¿Cuál dejo, es el colorante? ¿cómo? ¿Cuál es el colorante? El colorante es el azul de metileno, ¿sí? Así se llama, ¿ya? Entonces, el Ya. colorante cubro toda mi muestra y lo dejo ahí por 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué lo dejo por 5 minutos? Para que el colorante agarre en la membrana de la célula de la bacteria, ¿sí? Entonces, espero cuando pasen los 5 minutos, voy a lavar mi muestra con agua destilada, ¿sí? Entonces, lavo, inclino el portaobjeto y lavo lo más suave que puedo con el agua destilada, ¿sí? Para quitar el exceso de colorante, ¿sí? Muchas veces pareciera, o se van a fijar ustedes, que no quedó nada de la muestra, pero como son microorganismos, yo no puedo verlo a simple vista, pero una vez lo observen en el microscopio, lo voy a poder identificar, ¿sí? Bien, ¿qué hago después que lavo el colorante con el agua destilada? Como en este caso la muestra de yogur tiene una consistencia grasosa por la leche, ¿no? Para quitar esa grasa, voy a lavarlo
con, o le voy a colocar lo que es el alcohol para que quite el exceso de grasa de mi muestra, ¿no? Y eso no sea un factor para que yo pueda identificar una vez que lleve mi muestra al microscopio, ¿no? Entonces, ese es el paso que se realiza en este momento, ¿no? Se coloca el alcohol, ¿no? Fíjense, ahí estamos procediendo a colocar el alcohol, ¿no? Doctora, no veo, no se ve eso en la diapositiva. ¿No se ve el video? No sale prótesis bacteriana en Solamente la diapositiva, dice. Sí, a ver, ahorita lo voy. Aquí. No vi nada de eso de lo que decía. Sí, yo también, solo vi una diapositiva. Yo pensé que estaba mal en mi Ahora ¿lo pueden ver ahora? Ahora Ahora sí. recién. A ver, les voy a explicar entonces Sí, rápido. recién. Sí, dicen recién. Ya. Entonces, ahí ya ven, ¿no? ¿Ven que está avanzando el video? Sí, ahí Ahora sí. Ya, entonces, ya les explicaba, desde aquí les voy a explicar. Una vez que tengamos todos los materiales, entonces procedemos al realizar la muestra, ¿sí? Entonces, ya. Lo primero que tenemos que hacer es poner este puentecito sobre un recipiente. En el laboratorio de la universidad lo hacemos sobre el lavamanos, ¿sí? Entonces, ponemos el puentecito, esterilizamos la asa de siembra, que es el material que les decía, que tengo que esterilizarla hasta que esté al rojo vivo para la toma de mi muestra de bacterias, ¿sí? Fíjense, ahí está el rojo vivo. Lo siguiente que hago es colocar una gotita de agua, ¿no? Antes de colocar mi muestra de yogur en mi objeto. Fíjense, ¿no? Ahora, se coloca la gota de agua destilada, que era lo que le mencionaba, que era para que mi muestra no quede muy gruesa, ¿sí? Porque el yogur es bastante, tiene esa consistencia que es, no es tan líquido, ¿verdad? Entonces, una vez coloco mi gota de agua, voy a tomar la muestra del yogur y voy a colocar sobre mi portaobjeto, ¿sí? Entonces, lo que hago es realizar, fíjense, un estriado o un frotis, ¿no? Por todo mi cubreobjeto, ¿sí? Mientras más delgada queda mi muestra, pues mejor voy a observar una vez lleve al microscopio a identificar. Ahora con una pinza de madera voy a realizar el otro paso, que es la fijación de mi muestra en el portaobjeto, ¿sí? Esta fijación les decía que era para que se adhieran mis bacterias a mi cubreobjeto, ¿sí? Y una vez que coloque el colorante y que lave, no se vayan a salir mis bacterias, ¿sí? Entonces, una vez realicé la fijación de mis bacterias, coloco nuevamente en el puente mi muestra y lo cubro completamente con el reactivo que viene a ser el azul de metileno, ¿sí? Que es ese que estamos colocando sobre la muestra, que se ve en la imagen, ¿sí? Entonces colocamos sobre la muestra y dejamos reposar por 5 minutos, ¿sí? Pasan los 5 minutos y voy a enjuagar mi muestra con agua destilada, ¿sí? Tomo una piseta que tiene agua destilada, inclino mi portaobjeto y voy a lavar completamente. Fíjense, ¿sí? Lavo para quitar el exceso de colorante, ¿sí? Una vez que lavé mi muestra, ¿no? Lo que voy a hacer es realizar el siguiente paso, que viene a ser quitar el exceso de grasa que les mencionaba que presenta el yogur, ¿verdad? Entonces, para sacar ese exceso de grasa, voy a utilizar el alcohol, ¿no? Voy a cubrir nuevamente mi muestra y voy a dejar esperar por 2 minutos, ¿sí? Entre 1 o 2 minutos dejo el alcohol y luego enjuago nuevamente con el agua destilada, ¿sí? Para sacar la grasa que presenta la muestra. Entonces, una vez que lavé mi portaobjeto, fíjense, queda completamente mojado y para que puedo dejarlo secar a temperatura ambiente, pero sin el tiempo es menos corto en laboratorio, entonces puedo hacer secar mi muestra
para ayudarme más rápido en el mechero, ¿sí? Y no llegar a manchar el microscopio, ¿sí? Aquí el siguiente paso es colocar la muestra allí en el microscopio. Fíjense lo que vieron que colocaron sobre la muestra. Esto viene a ser el aceite de inmersión, que es el reactivo con el que yo voy a observar con el objetivo de 100, ¿sí? Recuerden que con el objetivo de 100 necesito utilizar el aceite de inmersión para que haga contacto con mi objetivo y pueda observar, ¿sí? En este caso, como son microorganismos, son bacterias, pues sí o sí voy a necesitar observar con el objetivo de 100, ¿sí? Porque en 40 puedo ver la muestra, ¿no? En sí, la coloración, pero no puedo identificar o no puedo ver las formas de las bacterias, porque las bacterias son mucho más diminutas, ¿no? Entonces, para ello, necesito observar en el objetivo de 100, ¿sí? Que es el objetivo de mayor resolución del microscopio, ¿verdad? Lo puedo hacer directo o lo pueden hacer como les enseñé en laboratorio, empezando a enfocar con 4, con 10, con 40, hasta llegar a 100, ¿sí? Una vez enfoqué con el objetivo de 100, entonces identifico las bacterias. Fíjense, esto es lo que estoy observando ya en el microscopio con todo el procedimiento que hice. Entonces, hago un barrido de la muestra para identificar. Entonces, aquí puedo ver, fíjense, claramente que es una cadena de cocos, ¿sí? Entonces, según la muestra que les mostré o la morfología bacteriana, cuando los cocos forman así cadenas, se denominaban estreptococos, ¿verdad? Entonces, observo varias cadenas, fíjense, de cocos. Aquí puedo observar dos cocos unidos, fíjense, ¿no? En este caso se denominaban diplococos. Acá hay cocos, ¿no? Individuales, entonces se denominan solamente cocos, ¿no? Entonces, así vamos identificando según la agrupación que forman estos microorganismos o estas bacterias, ¿no? Entonces, en esta muestra, ¿no? Solamente estoy observando diferentes agrupaciones de cocos, ¿no? Que son los que he realizado en mi frotis al observar esta o al fijar la muestra del yogur, ¿sí? Entonces, de esa forma yo identifico, ¿no? Los tipos o la morfología bacteriana que presenta mi muestra, en este caso en el yogur, ¿sí? Entonces, si hago varias muestras, puedo observar diferentes tipos de microorganismos. Tal vez en otra muestra puede identificar los bacilos, ¿no? Que son la forma más alargadita de bacteria, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de la práctica de hoy día, ¿no? Que pueda identificar la morfología bacteriana que presentan los microorganismos que se encuentran en la muestra de yogur, ¿sí? Entonces, esa es la técnica que requiere esta práctica de laboratorio para que ustedes aprendan la identificación de estos microorganismos, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan, alguna duda sobre la práctica de hoy día? Esto no quiere decir que no lo vamos a realizar en laboratorio, lo vamos a realizar, pero ya de una forma más resumida, ¿no? Porque ustedes igual lo tienen que observar en el laboratorio, ¿no? Porque la tienen que saber realizar la muestra en la parte práctica, ¿sí? Bien, entonces, con esto concluimos la clase de hoy día, la clase práctica. Les mando la clase grabada y les mando lo que es la presentación del procedimiento de la práctica. Si no, de todas maneras, lo tienen ustedes en la práctica 4 de su guía de laboratorio, lo tienen este mismo procedimiento, ¿sí? Está bien ese. Bien, un ratito no se vayan a ir, les voy a tomar lista.
Bien. Entiéndanme un ratito la lista. Vallejos, Bazán, Bejarano, Calizaya, Presente. Calizaya, ¿no? Mayeli, Sí. Sí. Camacho, Presente. Cazorla, Presente. Céspedes, Chubirú, Cosío, Cruz, Delgado. Presente. Están los dos Delgado, ¿no? Jaime y Sí, Jonathan. Lisa, presente. Ya. Sí. Fuentes, González, Mamani, Belén, Mamani Glenda, Mejía, Moreno, Presente. Ortega, Presente. Pedraza, Quiroga, Rodríguez, Romero, Úsuga, Velázquez, Villarruel, Yucra, Villarreal Jessica, presente. ya. A todos los nombré, los que están en la clase. Sí. Sí. Bien, nos vemos entonces la próxima semana, chicos, con un nuevo tema, ¿ya?